Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y por supuesto, mucha curiosidad. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, especialmente a los fans de las telenovelas turcas y en particular, a los seguidores de una de las parejas más queridas y admiradas del momento, o quizás deberíamos decir, del pasado. Sí, amigos míos, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como ya habrán adivinado por el título, vamos a analizar las últimas noticias que están circulando en torno a estos dos actores, noticias que han sacudido un poco el mundo del espectáculo y que han dejado a muchos fans con el corazón roto. Y es que al parecer, la posibilidad de verlos juntos nuevamente en pantalla, esa dupla mágica, que tanto nos encantó, parece estar desvaneciéndose. Prepárense porque esto se pone interesante. Antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, les recuerdo, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y al hacerlo se aseguran de no perderse ninguno de mis vídeos, donde les traigo las últimas noticias, chismes y análisis del mundo del entretenimiento, especialmente del mundo de las telenovelas turcas que tanto amamos. Así que, ya saben, hagan clic en ese botoncito rojo y únanse a esta gran familia. Ahora sí, vamos al grano. Desde que protagonizaron la exitosísima serie Sen Kalkam, Kerem Bürsin y Hande Erçel se convirtieron en un fenómeno mundial. Su química en pantalla era innegable, traspasaba la pantalla y cautivaba a millones de espectadores en todo el mundo. No solo se convirtieron en íconos de la televisión turca, sino que también se ganaron el cariño y la admiración de fans de todas las edades y nacionalidades. Su historia de amor, tanto en la ficción como aparentemente en la vida real, era como un cuento de hadas moderno. Y es que después de que terminaron las grabaciones de Sen Kalkam, los rumores sobre una relación sentimental entre ellos se hicieron cada vez más fuertes. Y para alegría de todos sus fans, esos rumores se confirmaron. Kerem y Hande eran pareja. Las redes sociales estallaron, los medios de comunicación se llenaron de noticias sobre ellos y los fans no podían estar más felices. Era la confirmación de que a veces, los cuentos de hadas sí se hacen realidad. Sin embargo, como todos sabemos, las relaciones, incluso las más aparentemente perfectas, pueden tener sus altibajos. Y lamentablemente la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel no fue la excepción. Después de un tiempo, empezaron a surgir rumores de que la pareja estaba atravesando una crisis. Y finalmente esos rumores se confirmaron, Kerem y Hande habían terminado su relación. La noticia, por supuesto, fue un balde de agua fría para todos sus fans. Muchos no podían creerlo. ¿Cómo era posible que una pareja tan perfecta, con tanta química y tanto amor, se separara? Las teorías sobre las causas de la ruptura no tardaron en aparecer. Algunos decían que la presión mediática había sido demasiado grande para ellos. Otros que sus apretadas agendas de trabajo les impedían pasar tiempo juntos. Y otros simplemente que el amor se había acabado. Lo cierto es que hasta el día de hoy, ni Kerem ni Hande han dado declaraciones oficiales sobre las razones de su separación. Han preferido mantener su vida privada alejada del foco mediático y han continuado con sus carreras profesionales por separado. Y aunque la noticia de su ruptura fue dolorosa para muchos, también es cierto que ambos actores han seguido cosechando éxitos en sus respectivas carreras. Ahora bien, ¿por qué estamos hablando de todo esto hoy? Porque en las últimas semanas han surgido rumores sobre la posibilidad de que Kerem Bürsin y Hande Erçel vuelvan a trabajar juntos en un nuevo proyecto. Imagínense la emoción que esto generó entre sus fans. La esperanza de volver a verlos juntos en pantalla, de disfrutar de su química y de revivir esos momentos mágicos que nos regalaron en Sen Kalkam, era algo que muchos anhelaban con todas sus fuerzas. Sin embargo, y aquí es donde viene la bomba de la que habla el título del vídeo, parece que Kerem Bürsin ha rechazado la oferta de trabajar nuevamente con Hande Erçel. Sí, así como lo oyen. Según varias fuentes, se le ofreció a Kerem protagonizar una nueva serie junto a Hande, pero él declinó la oferta. Las razones detrás de esta decisión no son del todo claras, pero todo apunta a que Kerem prefiere explorar nuevos proyectos y nuevos horizontes profesionales. Esta noticia, por supuesto, ha generado una gran decepción entre los fans de la pareja. Muchos esperaban con ansias la confirmación de este nuevo proyecto y la posibilidad de volver a verlos juntos en pantalla. Sin embargo, parece que tendrán que conformarse con recordar los momentos mágicos que nos regalaron en Sen Kalkam y seguir apoyando sus carreras por separado.
Ahora bien, ¿qué significa esto para el futuro de Kerem Bürsin y Hande Erçel? Pues en primer lugar, significa que tendremos que esperar para verlos juntos en pantalla. No hay ningún proyecto en el horizonte que los una, al menos por ahora. En segundo lugar, significa que ambos actores seguirán enfocados en sus carreras individuales, explorando nuevos roles y nuevos desafíos. Kerem Bürsin, por su parte, ha estado trabajando en varios proyectos interesantes en los últimos meses. Lo hemos visto en series, películas y campañas publicitarias, demostrando su versatilidad como actor y su capacidad para reinventarse. Además, ha estado involucrado en varias causas sociales, utilizando su plataforma para generar conciencia sobre temas importantes. Hande Erçel, por su parte, también ha estado muy ocupada con su carrera. La hemos visto en series de televisión, películas y campañas publicitarias, consolidándose como una de las actrices más populares y talentosas de Turquía. Además, ha incursionado en el mundo del diseño de modas, creando su propia línea de ropa. Así que aunque la noticia de que Kerem Bürsin ha rechazado trabajar con Hande Erçel sea decepcionante para muchos, también es importante recordar que ambos actores son profesionales talentosos y exitosos que tienen mucho que ofrecer al mundo del espectáculo. Y aunque no los veamos juntos en pantalla por ahora, eso no significa que no puedan volver a coincidir en el futuro. ¿Quién sabe lo que el destino les depara? Lo que sí es cierto es que la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel seguirá siendo recordada por muchos como un cuento de hadas moderno que nos enseñó que, a veces, los sueños sí se hacen realidad. Y aunque su relación sentimental haya terminado, el cariño y la admiración que sienten sus fans por ellos seguirá intacto. Y hablando de fans, quiero enviarles un mensaje especial a todos los seguidores de Kerem y Hande. No se desanimen. No pierdan la esperanza. Recuerden que ambos actores son personas individuales con sus propios sueños y aspiraciones. Apóyenlos en sus carreras individuales y celebren sus éxitos. Y quién sabe, tal vez algún día el destino los vuelva a unir. En resumen, la bomba de la que hablábamos al principio del vídeo es que Kerem Bürsin ha rechazado la oferta de trabajar nuevamente con Hande Erçel en un nuevo proyecto. Esto ha generado una gran decepción entre sus fans, pero también es importante recordar que ambos actores seguirán enfocados en sus carreras individuales y que tienen mucho que ofrecer al mundo del espectáculo. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo. Si fue así, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto, déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de esta noticia? ¿Les gustaría ver a Kerem y Hande juntos en pantalla nuevamente? ¿Cuáles son sus proyectos favoritos de cada uno? Los leo a todos. Y por último, pero no menos importante, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Y síganme en mis redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias y chismes del mundo del entretenimiento. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Ampliando la noticia ***. Pero esperen, que aún hay más tela que cortar. Porque esto no es solo una simple negativa de un actor a trabajar con una expareja. Esto es un movimiento estratégico que, en mi opinión, tiene varias capas y que vamos a desgranar juntos. Primero, hay que entender el contexto. Senkalkam no fue solo una telenovela, fue un fenómeno cultural. Trascendió fronteras, generó una legión de fans apasionados y catapultó a Kerem y Hande al estrellato internacional. Su química, tanto dentro como fuera de la pantalla, fue el ingrediente secreto de este éxito. Pero ese ingrediente ahora parece haber caducado. ¿Por qué Kerem rechazaría una oportunidad que, a priori, parece un boleto seguro al éxito? La respuesta, como les decía, es compleja. Podríamos argumentar, como muchos ya están haciendo, que simplemente no quiere revivir viejos fantasmas. Que la ruptura fue dolorosa y que trabajar con Hande, aunque sea profesionalmente, sería demasiado difícil a nivel emocional. Y esto, amigos míos, es totalmente válido. Al final del día, son seres humanos con sentimientos y experiencias personales que influyen en sus decisiones. Pero yo, como buen analista del mundo del espectáculo, creo que hay más en juego. Kerem Bürsin, en los últimos años, ha demostrado ser un actor ambicioso y con visión de futuro. No se ha conformado con el éxito fácil y ha buscado proyectos que lo desafíen,
que le permitan explorar diferentes facetas de su talento. Ha apostado por papeles más arriesgados, ha trabajado con directores de renombre y ha demostrado que es mucho más que un simple galán de telenovela. Quizás, solo quizás, Kerem siente que volver a trabajar con Hande en un proyecto que inevitablemente estaría a la sombra del éxito de Senkalkam, lo encasillaría. Lo limitaría a un papel que ya ha interpretado y le impediría seguir creciendo como actor. Tal vez él quiere demostrar que puede triunfar por sus propios méritos, sin necesidad de recurrir a la nostalgia y a la fórmula que ya funcionó en el pasado. Además, hay que considerar el tema de la imagen pública. Kerem Bürsin es un actor que se preocupa por su imagen y que sabe cómo manejarla. Quizás él considera que trabajar con Hande después de la ruptura lo pondría en una situación vulnerable, donde estaría constantemente expuesto a las preguntas de la prensa y a las especulaciones de los fans. Tal vez él prefiere mantener su vida privada alejada del foco mediático y concentrarse en su trabajo. Y no nos olvidemos de Hande Erçel. Ella también ha seguido adelante con su carrera y ha demostrado ser una actriz talentosa y versátil. Ha participado en varios proyectos exitosos y se ha consolidado como una de las actrices más populares de Turquía. Tal vez la decisión de Kerem de no trabajar con ella no solo la afecta a él, sino que también podría afectar la percepción que el público tiene de ella. ¿Podría interpretarse como un rechazo a su talento? ¿Como una falta de respeto a su trabajo? Son preguntas que inevitablemente surgirán entre los fans y en los medios de comunicación. Sin embargo, creo que es importante recordar que esto es una decisión profesional y que no necesariamente refleja la opinión personal de Kerem sobre Hande. De hecho, es posible que Kerem y Hande sigan siendo amigos y que mantengan una relación cordial, a pesar de la ruptura. No hay que olvidar que pasaron mucho tiempo juntos durante las grabaciones de Senkalkam y que seguramente crearon lazos fuertes. Es posible que simplemente hayan llegado a la conclusión de que su relación sentimental no funcionó, pero que eso no significa que no puedan seguir siendo amigos y colegas. Entonces, ¿qué podemos esperar del futuro? En primer lugar, como les decía antes, tendremos que esperar para ver a Kerem y Hande juntos en pantalla. No hay ningún proyecto en el horizonte que los una, al menos por ahora. En segundo lugar, podemos esperar que ambos actores sigan enfocados en sus carreras individuales, explorando nuevos roles y nuevos desafíos. Kerem Bürsin, como ya les mencioné, ha estado trabajando en varios proyectos interesantes. Se rumorea que está en conversaciones para protagonizar una nueva serie de acción, donde interpretaría a un personaje completamente diferente a los que ha interpretado hasta ahora. También se dice que está interesado en trabajar en proyectos internacionales, para ampliar su alcance y llegar a un público más amplio. Hande Erçel, por su parte, también tiene varios proyectos en camino. Se espera que protagonice una nueva película romántica, donde interpretaría a una mujer independiente y empoderada. También se dice que está trabajando en una nueva línea de ropa, que reflejaría su estilo personal y su visión de la moda. Así que aunque la noticia de que Kerem Bürsin ha rechazado trabajar con Hande Erçel sea decepcionante para muchos, también es importante recordar que ambos actores tienen mucho que ofrecer al mundo del espectáculo. Y aunque no los veamos juntos en pantalla por ahora, eso no significa que no puedan volver a coincidir en el futuro. La vida da muchas vueltas y quién sabe lo que el destino les depara. Quizás en algún momento ambos actores decidan que están listos para trabajar juntos nuevamente. Tal vez encuentren un proyecto que les interese a ambos y que les permita explorar nuevas facetas de su talento. O quizás simplemente decidan que es hora de dejar el pasado atrás y de seguir adelante con sus vidas. Lo que sí es cierto es que la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel seguirá siendo recordada por muchos como un cuento de hadas moderno que nos enseñó que a veces, los sueños sí se hacen realidad. Y aunque su relación sentimental haya terminado, el cariño y la admiración que sienten sus fans por ellos seguirá intacto. Y al final del día, eso es lo que realmente importa. Y hablando de fans, quiero reiterar mi mensaje especial a todos los seguidores de Kerem y Hande. No se desanimen. No pierdan la esperanza. Recuerden que ambos actores son personas individuales con sus propios sueños y aspiraciones. Apóyenlos en sus carreras individuales y celebren sus éxitos. Y quién sabe, tal vez algún día el destino los vuelva a unir. Porque, como dice el dicho, nunca digas nunca. Así que, amigos míos, ahí lo tienen. La bomba ha sido lanzada, la noticia ha sido analizada y las especulaciones han sido desatadas. Ahora, solo nos queda esperar y ver qué depara el futuro para Kerem Bürsin y Hande Erçel.
Mientras tanto, sigamos disfrutando de sus trabajos individuales y recordando los momentos mágicos que nos regalaron en Senkalkam. Y ahora sí, antes de despedirme definitivamente, quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo. Si fue así, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto, déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Kerem hizo bien en rechazar la oferta? ¿Les gustaría ver a Kerem y Hande juntos en pantalla nuevamente? Los leo a todos. Y por último, pero no menos importante, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Y síganme en mis redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias y chismes del mundo del entretenimiento. Muchas gracias por su apoyo. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, manténganse curiosos.